Buenas tardes, nosotros somos estudiantes del Tecnológico Confenalco Ingeniería de Procesos, octavo semestre. En la tarde de hoy, nuestro grupo estaba presentado por Daniela Díaz, Luis Castañeda, Eber Rodríguez y mi persona Rubén Berrío. Venimos a hablarle de comprensión de un gas en tres etapas. Bueno, los objetivos tenemos especificar una corriente a partir de las especificaciones de otra corriente. Utilizar el botón reciclo para calcular una corriente de recirculación dentro de un proceso químico. Simular en estado estacionario un proceso de comprensión de un gas en varias etapas. Punto 2. Proceso estudiado. La corriente gaseosa de entrada y de nombre alimento se encuentra a 50 grados Fahrenheit y 80 psi y se comprime hasta 1000 psi en tres etapas. En cada una de las etapas de comprensión, el líquido que resulta después de un enfriamiento y separación de fases es recirculado a la entrada de la etapa de comprensión que la antecede. Las condiciones de temperatura y presión son 120 grados Fahrenheit y 200 psi después de la primera etapa de comprensión, 120 grados Fahrenheit y 500 psi después de la segunda etapa y 120 grados Fahrenheit y 1000 psi después de la tercera etapa. La figura 1 muestra el diagrama de flujo del proceso de comprensión multietapa. Paquete de fluido. Los componentes tenemos nitrógeno, dióxido de carbono, metano, etano, propano, ibutano, N-butano, I-pentano, N-pentano, N-hexano, N-heptano, N-octano. Las ecuaciones. ¿Qué programa utilizamos? Penn Robinson. Reacciones. No hay. Sistema de unidades fiel. Simulación en estado estacionario. Corriente de alimentación. Instale la corriente de alimento con las siguientes especificaciones en la página condición de la pestaña Worksheet. Trabajamos a una temperatura de 50 grados Fahrenheit, una presión de 80 psi, un flujo molar de 250 libra-mol sobre hora. En la página de composición, la pestaña anteriormente mencionada, especificamos las siguientes concentraciones para el alimento en fracciones molares, que son las que vamos a utilizar en el programa antes mencionado. Bueno, para construir este diagrama de flujo se necesitaron un conjunto de separadores, compresores, enfriadores y mezcladores, los cuales tienen que instalarse con las especificaciones que aparecen a continuación. Las corrientes de recirculación se añadirán después de que las operaciones se hayan instalado. A continuación se muestran los distintos equipos que se utilizaron en el proceso, como lo es un mezclador MIS 100, separador B100, se utilizó un compresor K100, enfriador E100, cooler, también un mezclador, el mezclador MIS 100 que aparece de nuevo, un separador, el mismo compresor, enfriador, un mezclador MIS 102, un separador B102, un compresor K102, un enfriador E102 y un separador B103. Ahora, las corrientes de recirculación. Primero, especifique la corriente de recirculación RC100 como la corriente líquido B101 y conéctela como un alimento al mezclador MIS 100. 2. Especifique la corriente de recirculación RC101 como la corriente líquido B102 y conéctela como un alimento al mezclador MIS 101. Especifique la corriente de recirculación RC102 como la corriente líquida B103 y conéctela como un alimento al mezclador MIS 102. Un problema. Las propiedades de los corrientes líquidos B101, líquido B102 y líquido B103 sirven como los estimativos iniciales para las corrientes de recirculación. Antes de instalar las operaciones de reciclo, se sugiere colocar el resolvedor del diagrama de flujo en modo holding.
Bueno, ya después de haber explicado el proceso como tal o lo que íbamos a realizar en Appenheim, ya dejamos a un lado las diapositivas y pasamos a la parte del simulador. Ya lo tenemos abierto, en donde vamos a simular el proceso. Bueno, lo primero que hay que hacer en estos procesos para simular es importante tener la lista de componentes. Entramos, le damos en la parte izquierda, lista de componentes, le damos doble clic en lista de componentes y nos aparece una ventana en la cual vamos a agregar cada uno de los componentes: el nitrógeno, dióxido de carbono, metano, etano, propano, butano, pentano, n-pentano, hexano, hectano y octano. Aquí esta es la barra donde encontramos cada uno de los componentes, le damos doble clic y aparece allá en la ventana. Bueno, después que tengamos la lista de componentes, podemos cerrar sin ningún problema. Pasamos al paquete de fluido. Como lo decían los compañeros en la diapositiva, el paquete de fluido que vamos a utilizar es Penn Robinson. Lo encontramos. Se nos abre otra ventana y enseguida le damos doble clic al paquete y se nos abre otra pestañita acá, entonces ya nos va a decir de que el programa escogido es ese que tenemos. Cerramos. Bueno, después de haber metido el paquete de fluido, vamos a pasar ya a la parte de simulación. La parte de simulación, y aquí ya tenemos hecho el proceso. Entonces es muy importante que a la hora de meter cada uno de los equipos, tener en cuenta las variables que se están metiendo, ya que si no le metemos las variables correctas, el programa no te va a dejar seguir avanzar. Bueno, ahora aquí en la parte de la selección de equipos, como estaba mencionando la compañera anteriormente, tenemos los mixers, los separadores, un compresor, tenemos un intercambiador, otro mixer, otro separador, compresor, calentador, mixer, separador, compresor. La idea es enfriar una corriente de gas, comprimirla. Bueno, lo primero que vamos a hacer en este paso es darle doble clic al mix 100 y vemos que la corriente de entrada es la alimentación. La corriente de entrada es la alimentación. Si nos vamos a paso de las diapositivas, a la primera, estamos viendo aquí que lo que entra es la alimentación y la entrada B100. Tenemos que ir siguiendo el paso a paso de las diapositivas para ir realizando un buen trabajo y que la simulación no presente ningún problema. Tenemos aquí, el worksheet. Vemos las condiciones, Estas condiciones aparecen por los datos que ya metimos en la alimentación. Que aquí, que metimos en la alimentación, que fue una temperatura de 50 grados Fahrenheit, lo cual son 10 grados centígrados, una presión de 80 psi, lo cual es 551.6 kilopascal y 5,6 bar, y un flujo molar de 250, lo cual es 113 kilomol. Si seguimos el paso a paso como nos muestran las diapositivas, todo el programa va a correr sin ningún problema. De aquí del mix pasamos al separador. El separador es simplemente meter los datos, meter los nombres de la corriente que lo antecede, que es la entrada de B100, y las corrientes que aquí tenemos dos corrientes de salida, que son vapor B100 y líquido B100. Bueno, después que hayamos colocado los nombres aquí, las entradas correctamente, pasamos al compresor. Como les decía, nos vamos a Dissing
y metemos las corrientes. Es muy importante poner una corriente de energía, ponerle un nombre, porque si no el programa no te va a dejar avanzar. Se pone rojo, pero si ponemos la corriente, vemos que él se pone verde enseguida. En Worksheet no hay necesidad de meterle ningún dato, por lo que los datos ya se están arrojando, están saliendo automáticamente por las líneas de corriente de flujo que vienen del separador. Ahora pasamos al cooler, al enfriador, en donde aquí sí es importante tener algo en cuenta, que en DC tener lo que está entrando, lo que está saliendo. En los parámetros hay que ponerle un delta de P para que para que se dé el enfriamiento de la corriente debidamente, lo cual es 5 PSI como lo dice en las diapositivas. Que de 5 PSI en el cooler. Cogemos, cerramos y avanzamos. Es prácticamente la misma secuencia, por lo que se repite la misma serie de pasos. Otra vez un mixer, un separador, un compresor y otra vez el enfriador, el cooler, que vamos a hacer que vamos a hacer lo mismo y le vamos a poner las mismas condiciones que en los parámetros, que es 5 PSI. Seguimos adelante y tenemos el mismo proceso otra vez. Aquí es importante tener en cuenta que las recirculaciones las buscamos en el panel de... Uy, todavía falta. Bueno, las recirculaciones son muy importantes realizarlas, por lo que sabemos que ningún proceso es 100% eficiente y quedan siempre fondos en los separadores. Entonces esto pasa nuevamente por medio de una recirculación hacia el mixer, entra otra vez al proceso de separación, en donde vamos a separar los líquidos más pesados. Los líquidos más livianos suben por el domo de la torre y los más pesados bajan por el fondo de la torre. Aquí vamos a empezar este reciclo, es desde el separador número 2 B101, en donde el reciclo de los fondos va a pasar hacia el mixer Mix 100, el cual va a llegar nuevamente y se va a realizar otra vez el mismo proceso para tratar de sacar mayor provecho al flujo que estamos utilizando, sabiendo que si obtenemos el mayor porcentaje de este producto, nuestro proceso va a ser más eficiente. Esto es todo, muchas gracias, espero que hayan entendido.